Bien, creo que ahí estamos ya en vivo. No sé si alguien me pueda retroalimentar el audio y el video. A ver, permítame tantito. Bien, bueno, apenas a lo mejor se va a ir sumando. No sé si me puedan retroalimentar un poco el audio y el video. Joel, buenas tardes, muchas gracias. Ok, me dicen que está en orden el audio y el video. Ya después, en la ocasión anterior, me enteré que mi, mi hijo estaba en una videollamada también a esa hora. Y pues yo trato de prevenir eso y le pido a mi hijo eh, que no use el internet durante la hora que haga una transmisión. Entonces, eso fue probablemente lo que hizo que se interrumpiera. Que me retroalimentan más, que está bien el audio y el video. Saraí Ivonne, Saraí Guerrero. Ok, pues bueno, vamos a hablar hoy sobre el Día del Trabajo. No es un recuento histórico, aunque no está de más que investiguen lo que pasó en 1886 con los mártires de Chicago. En fin, no va a atender por ahí las reflexiones de hoy, sino sobre la abstracción del trabajo y sobre todo la noción de trabajo en Marx, y hacer una equiparación al concepto de trabajo con el concepto de sexualidad, eh, concepto de sexualidad y de trabajo como los dos motores, además conceptos pilares en Freud y en Marx respectivamente. Y bueno, hay varias cosas que comentar. Primero quisiera empezar con un par de anécdotas antes de entrar en calor. Bueno, hoy 1 de mayo pues se interrumpe una racha de ir a marchar cada primero del mes 5 para, para el centro de Monterrey, y mi tradición de ir a buscar algunos taquitos mañaneros antes de ingresar a la marcha. Eh, pues bueno, desde el 2014 venía marchando ininterrumpidamente, pero este año simbólicamente quisimos hacer esta transmisión para reafirmar un carácter marchante, no en el sentido físico, sino en el sentido ideológico y combativo. Eh, de que esta fecha no pase en vano. Y fíjense, algo que me surgía durante el día, es impresionante cómo nuestra bellísima ciudad de Nuestra Señora de Monterrey, hoy 1 de mayo, la televisión local recuerda más el campeonato de un equipo local, que además, dicho sea de paso, este equipo es, hasta donde tengo entendido, seguramente ustedes podrán investigarlo y me corregirán, pero al menos es el que yo conozco, en que la afición ha hecho marchas por los malos resultados. ¿Sí? Entonces, hoy 1 de mayo al menos se ve empañado por esta, digamos, doble celebración, doble conmemoración, mejor dicho. Y también vi una publicación durante el día que hoy se cumplen 21 años de la primera transmisión del primer capítulo de Bob Esponja. Entonces, el calendario no nos ayuda a respetar, y por eso vamos a entender varias cosas hasta después. Proponía que las fechas cívicas
se celebraran el día que es. Y la cuestión de los puentes, fíjense cómo el contraargumento de la defensa capitalista es, no, porque entonces se hizo eso con tal de evitar que la gente agarre más puente o doble puente o agarre un día que quedó en medio, y además eso ayuda a que haya mejor comercio, haya pues salidas, llegadas, eso mueve la economía. Y entonces otra vez ahí prima la economía como valor de nuestra sociedad versus, o mejor dicho en español, contra la conmemoración simbólica. Y nosotros sabemos desde el psicoanálisis, porque es justo como estamos estructurados psíquicamente, que lo simbólico es aquello que pesa a veces mucho más que lo real, o que bueno, van a estar confrontados o van a estar imbricados haciendo lo que Lacan va a llamar los nudos. Bueno, entonces simbólicamente estamos aquí hoy marchando. Bueno, hoy no me tocó ir a buscar algunos taquitos diferentes, siempre llegaba a un puesto diferente, unos de barbacoa, unos de vapor, y hoy no pudimos salir a comer los taquitos previos a la marcha. Ya el año pasado, los colegas del círculo, tal vez todavía no círculo, pero digamos freudomarxistas, digamos que fuimos como bloque, ¿sí? Acompañando a nuestros amigos del Partido Comunista de México y a la CENTE clasista. Bueno, otra reflexión, que justo ayer estaba en una reunión por el Día del Niño con los vecinos de aquí de enfrente, es una pequeña reunión, no es antes de que salgan los judiciales de la sana distancia y estas bromas que se vuelven muy crueles y son poco dialécticas. Estos memes de criticando a las personas que están haciendo fila en las pizzas César o las pizzas de César, pequeño César, algo así. Son poco dialécticos y eh, se vuelven judiciales, discúlpenme. Entonces estaba ayer en esa reunión y platicaba con ese es yerno del señor de mi vecino, ¿verdad? Y el señor tiene 56 años y traía un dolor en la rodilla. Y le digo que lo más conveniente sería tal vez buscar corregir eso con cirugía. Y luego él me dice, no, es que yo ahorita tengo que ver por mi trabajo. Así como ande, tengo que ir a trabajar. Y esta es una de las consecuencias del trabajo como nuestra parte alienante y que vamos a entender, vamos a salir más del simple embrollo clásico, que no por eso es falso, el que obviamente todo sujeto, la mayoría de nosotros en este sistema debe de trabajar, debe de producir un ingreso para sobrevivir. O sea, vamos a elevar el debate y no vamos a quedarnos en pues, ¿qué espera, no? Pues justo ese es el problema de este sistema capitalista, que hay un señor o muchos señores que a pesar de dolores físicos, del cansancio de su edad, de 30 o 40 años trabajados, se tienen que seguir esforzando en un trabajo. Y como lo ha hecho este sistema, ha ido alargando las fechas de jubilación y ha ido aplazando estos tiempos para los trabajadores. Bueno, vamos a llegar a un concepto de Marx. Vamos a llegar a un concepto de Marx que en una máxima para los freudomarxistas, es decir, si quieres comprobar la ignorancia de tu adversario, pregúntale de psicoanálisis y pregúntale de marxismo. ¿Sí? Es algo
que podemos seguir utilizando. ¿Sí? Y bueno, otro paréntesis, porque todas estas reflexiones me surgen durante el día y pues ustedes están algo preocupados por tener esta nueva forma de comunicarse a través de estas redes, que es el me importa. Hay un nuevo icono al parecer, que ya no solo me gusta, me encanta, me divierte, sino me importa. Entonces, ojalá podamos hacer una especie de protesta hoy y no utilizar ese icono. Bien, vamos ahora sí más de lleno a la cuestión del trabajo. Bueno, primero hagamos esta comparación con Freud. El trabajo lo podemos definir como la forma directa en que el ser humano modifica su entorno. ¿Sí? Ya el caminar sobre el planeta es un trabajo. Tomar sus frutos, modificar la leña, la madera, prender fuego, crear herramientas. Todo esto es ya un trabajo. El ser humano, que además Pepe Mujica lo dice muy bien, que somos un animalito constructor de herramientas y al construir nuestras herramientas modificamos nuestra historia. No por nada Engels va a escribir que en su libro todas estas vicisitudes del paso de mono a hombre a través del trabajo. El trabajo es la fuerza vital y la fuerza concreta con la cual el ser humano tiene una forma de organizarse y una forma a la vez de ser retroalimentado por su entorno, sus circunstancias. Es decir, si yo tengo una forma de trabajar en la tierra, esta tierra me retroalimenta dándome más o menos frutos, más o menos provechos. Entonces, el ser humano, al ir modificando las leyes del trabajo con sus herramientas y luego con leyes artificiales sobre el trabajo, como poner horas, poner limitantes en las cadenas de producción, poner trabajos especializados, bueno, ahorita llegamos más a eso. Entonces, el trabajo es una fuerza vital importantísima. Marx lo entendió. Y podemos comparar esta fuerza social con la fuerza vital interna, que es la sexualidad. Y Freud entendió esa otra parte, en donde para controlar al ser humano, los dos grandes puntos de anclaje para tener al ser humano siempre en control ha sido tanto la sexualidad como el trabajo. La represión de la sexualidad, las estructuras sociales para poder reprimir o poner discursos sobre qué es la sexualidad, esto lo vamos a entender mucho mejor con Foucault, al menos en un aspecto fenomenológico, ya que sus libros de historia de la sexualidad e historia de la locura, y en general todos los conceptos de Foucault sobre el poder y la dialéctica, utilizando el poder para explicar dialécticamente la evolución sobre muchas manifestaciones sexuales. Aunque Foucault se va a quedar, creemos, corto porque desamarra o toma como eje central de su obra el poder. Y aunque hay relaciones de poder en la sexualidad y en el trabajo, obviamente, como el sistema capitalista impuso unas leyes bastante estrictas, artificiales sobre todo, para poder hacerse con la productividad del trabajo y sobre todo la productividad del trabajo ajeno, es igual como la sexualidad va a ser desviada hacia fines culturales, lo que vamos a entender también en Freud como la sublimación. O sea, la sexualidad, al ser controlada por estructuras familiares e ideologías morales, pues la sexualidad deja de ser lo productiva que puede ser la fuerza vital del ser humano y es empleada para el crecimiento cultural, social y todo lo que sabemos que son los síntomas. El trabajo fue dominado, parcializado, y por eso
quienes tratamos de hacer esta imbricación entre psicoanálisis y marxismo, sabemos que el ser humano no va a poder marchar libre hasta que no se libere de las cadenas internas de la sexualidad y de las cadenas externas del trabajo. Para ser libre hay que volver a tener una relación mucho más natural con la producción sobre este planeta, es el trabajo, apropiarnos de lo que trabajamos y producimos, y que esto no sea el resultado de un enriquecimiento de los dueños del trabajo. ¿Sí? Vamos a hacer una pausa un poquito de esto de lo teórico y pensemos para aterrizarlo en la criticología de los godines. Nosotros siempre tenemos un tema del cual nos indignamos. O sea, siempre hay unos chistes con los cuales uno deja de sonreír y pone cara de indignado y le hace, ese chiste no me gustó. Qué mal gusto, qué mal, haciendo chistes de racismo, de religión, de pedofilia, en fin. Bueno, los chistes que yo no tolero, pero los chistes son oportunos siempre, va a decir Lacan. O sea, un chiste no hace reír porque sea chistoso, sino porque es oportuno. ¿Sí? Y más bien algo de lo oportuno no estuvo en nosotros y por eso no nos hace reír. Los chistes que no me hacen reír a mí son los, bueno, va a decir usted nada, porque es muy grinch, pero los chistes que no tolero mucho son los de política, los memes de política y la cuestión del trabajo y la cuestión de la sexualidad. La sexualidad en sí, pero como la desviación del tema central que puede ser un tema de amor o de odio. En fin. ¿Por qué tenemos toda esta ideología godines y una burla del trabajo godín? Porque esto es un resultado de la separación de los especialistas. Marx lo explica en el Capital 1, cuando dice que, por ejemplo, los artesanos y los ingenieros, sobre todo en fábricas de relojes y en otras construcciones de maquinarias, tuvieron que ocupar una parte específica de la producción. O sea, si yo me tardo más, a lo mejor construyendo un reloj, hago una cadena en donde yo me encargo simplemente a lo mejor de las bases y luego los engranajes lo hace una segunda parte. Y en fin, nos vamos volviendo para acrecentar la producción en una maquinaria que entonces se vuelve repetitiva y monótona y cansada, y entonces eso es lo que hace al trabajo que se convierta en una pesadez. ¿Sí? Esto mismo pasó con la universidad, fíjense. Cuando teníamos a un Da Vinci, o también hay que tomarlo en su contexto de gente privilegiada que podía estudiar muchas cosas y aprender muchas cosas, pero nosotros creemos que el conocimiento se especializa, o sea que o tú eres bueno en un tema o eres bueno en otro, pero no puedes ser bueno en los dos, porque además las facultades y las universidades están diseñadas para que tú nada más estudies algo y seas un técnico especialista solamente en un campo de la vida. Esto es un reflejo de la producción capitalista del trabajo. O sea, tú nada más vas a armar aquí esta parte en esta fábrica y ya, ni siquiera vas a ver tu producto terminado, te vas a sentir enajenado de lo que estás haciendo ahí, vas a empezar a sentir que no tiene sentido el que estés fabricando lo mismo todos los días. Sí, como dice Chuy Flores, todo chiste encubre una verdad. Sí. O digámoslo en un sentido más lacaniano, todo discurso está enraizado en lo inconsciente. Cada cosa que uno dice. Hasta mi propio discurso que doy sobre el trabajo tiene que tener inherentemente una fuente irracional que tiene que ver con mi historia. ¿Sí? Por más objetivos que intentemos parecer, todo discurso tiene una estructura inconsciente. ¿Y qué estaba? Los godines. Yo creo que el burlarnos de esta tradición de trabajo
es en sí uno de los motores que podemos tener para poder cambiar nuestra situación de trabajadores. Justo hasta uno de los trabajos más vivos, que es el ser docente, ser maestro, que es mi profesión también, se vuelve monótona porque en las universidades nos están insistiendo que para tener estándares de calidad y entonces poder tener cómo comprobar una homogeneización en la transmisión del conocimiento, tenemos que tener programas ya preestablecidos, tener clases y hasta casi tener escrito qué tema voy a ver tal clase, cuántas horas me voy a tardar en ese tema. Y se vuelve una cadena de producción parecida al modelo de producción capitalista, donde tú tienes que, porque ya está contado el tiempo, hasta en el pollo loco tienen los minutos para darle vuelta a los pollos, y en fin, todo está contado, todo está medido, no hay cosa viva en el trabajo. Que bueno, no podemos hablar desde la experiencia de cada quien, ni qué tanto uno disfrute su trabajo, no, eso es subjetivo. Algo que es muy cierto tal vez es que los trabajos que tienen que ver con lo vivo, con trabajar con personas como los psicólogos, los psicoanalistas, es una situación viva, es una situación nueva, es algo que creo, por eso a los psicólogos nos apasiona tanto nuestra profesión, porque hay algo de inherente a lo vivo. ¿Sí? Y que bueno, ustedes podrán justificarlo, que sí, porque entonces yo una vez tuve un maestro que no se apegó al programa y entonces siento que no trabajé, que no hicimos nada. Ok, puede haber maestros, maestras que más por una cuestión irresponsable, no vean los temas, se la pasan hablando de otras cosas, pero eso tiene que ver con otros disgustos por la vida y no tiene que ver con matar todas estas profesiones, todos esos trabajos que son grandiosos porque al menos nos salvamos un poco de caer en lo muerto. Y el problema no es la producción o trabajar con cosas inanimadas, sino que lo matan al trabajo porque, como va a decir Marx, el capitalismo es el vampiro que chupa la vida del proletario. O sea que nosotros sentimos que el trabajo nos chupa, nos consume. Fíjese que hace poco veía un meme también que decía de estos memes en que hay dos botones y la persona está bien nerviosa de ¿qué hago? ¿Qué decido? Descansar todo lo que no voy a poder descansar ahora en la cuarentena o ser productivo y hacer todo lo que no hago ahora en la cuarentena. O sea, porque cuando estoy trabajando no puedo ni descansar a gusto ni hacer otras cuestiones que uno siente son productivas para nuestra alma, para nuestro espíritu, aprender un idioma, tocar un instrumento, ponerse a leer los libros que uno quiera. Entonces se dan cuenta, el capitalismo nos orilla a una situación y una percepción del trabajo en que sentimos que no somos nosotros, que no estamos viviendo, que somos godines, hacemos toda esta cuestión. A lo que iba con los godines es, esta burla hacia el trabajador godín es el verdadero motor de indignación y de coraje que tenemos muchos, que hay que hacerlo consciente para que no siga siendo un chiste, que podemos reírnos, está bien hacer chiste, pero es justo la fuerza interna que necesitamos para decir, pues vamos a hacer la revolución. Palabras mayores, pero al menos concientizarnos de la enajenación que sufrimos por trabajar. Dice Javier Orozco, una persona que es emprendedor, entre comillas, ¿no sería ahí su propio amo y esclavo? Bueno, es que en el sistema capitalista el ser emprendedor y poner su propia empresa es justo la reproducción del capitalista. Poner mi dinero a trabajar significa, en otras palabras, poner a trabajar a otros por mí, que es lo que no se tiene consciente en el pequeño emprendedor. O muchas veces el pequeño emprendedor que pone un pequeño negocio y él mismo es el que lo trabaja, sí, ahí justo él se autoexplota a sí mismo. Ejemplo, un pequeño tendero se levanta a lo mejor a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, recibir proveedores, acomodar refris, cerrar a las 11 de la noche, no salir de ahí, y entonces se convierte en
autoexplotador. Se autoexplota a sí mismo. No entendí. Azalia Cruz, Sergio Fuentes. No sé si le quiso tirar una indirecta o para que vea el en vivo. A ver, permítanme tantito. Dice Chuy Flores. ¿Qué opina de las personas? Las personas se burlan y nos dicen chairos y disfrutan de 8 horas laborales con descanso, cuando esto se consiguió por una revolución en el mismo país imperialista, siendo específicos en Chicago. Bueno, esa es otra cosa de las que yo he notado de lo inconsciente, que fíjate, déjame, me aplico ese tema. Porque la cuestión de la organización de los trabajadores, en serio, piénsenlo. Ustedes creen, no digo que no existan, sobre todo ahora en este modelo donde nos sentimos vampirizados por el capitalismo en nuestro trabajo, no creo que no haya personas que digan, ay, ¿cómo puedo encontrar la forma de flojear y que aún así me pague? Hay gente que lo intenta, hay gente que lo hace, busca cómo simplemente matar el tiempo en su trabajo y no ser productivos. Que no habría que culpabilizarlos del todo, sino es un reflejo del cansancio de este sistema enajenante de trabajo. Pero, ¿qué iba con esto? Que 8 horas laborales Se me fue. Es que iba algo con esto de las marchas. Sí, ya me acordé. Esto de ser flojos. ¿Ustedes creen que ha nacido una huelga o un sindicato dirigido por alguien, por unos trabajadores que digan, ¿saben qué? ¿Y si hacemos un sindicato o una huelga para no trabajar? ¿Para que nos paguen por no hacer nada? Esta relación es la más falsa y es las burdas explicaciones de los capitalistas o de la ideología capitalista, ¿sí? Para decirle a los demás, si no progresas es por tu culpa, porque no haces lo suficiente. Otra cosa, que es bien importante hablar de los sindicatos, que haya luego malas formas o malas aplicaciones de los sindicatos en lo que conocemos como sindicatos blancos, sindicatos charros, en donde para una cúpula de los líderes sindicales se utiliza esta relación de doblegar a los propios trabajadores para un beneficio de unos cuantos líderes sindicales. Eso ha pasado, pero la esencia de los sindicatos no tiene que ver con esa malversación, o más bien un sindicato que entonces no es un sindicato, sino un esclavo más del patrón y que trabaja para los patrones capitalistas, que solamente trata de apaciguar a sus compañeros de, no, ya vamos a negociar, miren, ya vamos a hacer esto, pero entonces no son sindicatos. Los sindicatos son aquellos que nacen en la revuelta por la explotación. ¿Sí? Entonces la gente que nos dice chairos o que nos dice en las marchas, ¿para qué tapan las calles? ¿Por qué? Pónganse a jalar. Es que es una cuestión inconsciente de no saber que es justo por la presión social que podemos trabajar 8 horas con descanso, tener tal vez aguinaldo y que esto no se respeta. Habría que denunciar o realmente hacer cadenas de denuncia con todas las empresas que están despidiendo trabajadores ahora, a pesar de las ayudas federales, porque también vi un meme bastante irresponsable en estos días en Estados Unidos nos están dando comida, en Italia nos disculparon la renta y la hipoteca y en fin, y en México el señor sorprendido dice, ¿a poco sus gobiernos les están ayudando? La caridad en sí, obviamente sabemos, no es la solución al problema, el problema es el capitalismo. Pero bueno, al menos es un poco ignorante el meme al no tener en cuenta todas las grandes ayudas o los pagos adelantados de 2 meses a los adultos mayores, en fin. Entonces, sí, pues eso es lo que se consigue, sí se ha conseguido, no se ha conseguido por la buena obra de los capitalistas, por la buena intención, por las almas descalzas
de los capitalistas, ¿sí? Las hermanitas descalzas de los capitalistas. Dice Ariel Rangel, la oportunidad para crear, innovar o explorar pudiesen estar limitadas por alguna actividad laboral o cualquier hábito. Sí, nosotros nos sentimos así, hastiados, agotados. Su otro meme que dice ya lleva mediocito es justo un reflejo del hastío y de la poca creatividad con la que nos sentimos. Yo algo que digo en mis clases, que esto no sé si a lo mejor ayude, pero yo les digo, yo me podré no tener nada que hacer, pero aburrido nunca estoy. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el sujeto que de alguna manera encuentra una función creadora, creativa, y aquel que nos vemos limitados justamente por la ideologización, la televisión, las redes sociales y el trabajo mismo. Nos limita, ¿sí? Como dice Ariel Rangel. Pero después el pago, Gabriel Ibarra. No sé a qué se refiere con eso. Eric Betancourt, lo que le interesa al patrón es que tanto vale tu sangre, tu ser visto solo desde el panorama corporal, es decir, qué tan eficiente es tu fuerza de trabajo. La deshumanización del humano que se ofrece en renta para comer es enajenado. Claro. Sí, sí, está bastante bien dicho y poéticamente en que somos un producto. Justamente la definición de Marx del proletario es aquel que no tiene medios de producción más que sus brazos y sus piernas, y nosotros lo rentamos o lo vendemos a veces en un contrato. Yo te ofrezco mis manos, te ofrezco mi mente, mi boca, mis pies, y a ver qué tanto lo puedes explotar durante 8 horas. Host Frink dice, o peor, un sindicato aliado al empresario donde el único que pierde él es trabajador, es el trabajador, se supone. Claro, y es que esos ya no podríamos llamarles sindicatos, ¿sí? Tendríamos que simplemente ver su desviación, como ocurre en muchos momentos. Bien, déjenme voy a otro aspecto, porque esto es algo que desde pequeño tuve esa inquietud. Cuando mi padre estaba afiliado al Partido del Trabajo, mi padre no con mucha conciencia política, creo que cero, muy poca. Sí, como dice José Frink, sí, somos un número. El trabajador ya es como el fabuloso y el trapeador que se tiene que surtir para que la empresa siga funcionando. No somos Juan, Pedro, María, somos números. Entonces, mi padre, como tenía un taller donde la base pues estaba, digamos, defendida por el Partido del Trabajo, y entonces llegué a ver en mi casa alguna gorra del Partido del Trabajo, alguna playera desde pequeño, y yo me hice esta pregunta, como a los 7 años, ¿por qué el Partido del Trabajo? ¿Por qué un partido se enfoca nada más en el trabajo? Y a mí, a los 7 años, se me hacía limitada esa visión. O sea, ¿quién va a votar por ese partido? Porque nada más se enfoca en el trabajo. Y ya después, muchos años después, tuve que entender, por las malas, leyendo a Marx, que es justamente el trabajo lo que provocó la organización social que tenemos, nuestras estructuras del patriarcado mismo es un reflejo del capitalismo, algo que no sé, que por ejemplo, para no meter mucho en ese tema, la lucha feminista debería estar aliado al de los proletarios, porque es justo acabando con las estructuras económicas de la forma de trabajo que tenemos, cómo se eliminan las violencias inherentes del hombre por el hombre. Entonces, todos estos partidos de los trabajadores que existen, como el Partido de los Trabajadores de Lula, los partidos de los comunistas, que también pueden ser llamados partidos de los trabajadores, pues hasta después entendí. Y otra anécdota es que me chocó saber que, bueno, para al menos es diferente línea, el exsecretario de Economía se llama Luis Videgaray, creo, se apellida Videgaray, no me acuerdo si lo estoy confundiendo con su hermano que trabaja en televisión,
pero en una entrevista que le hace justamente su hermano al exsecretario de Economía, o exsecretario de algo en el periodo de Peña Nieto, le dicen, oye, es que tú veías los informes de gobierno presidenciales el 1 de septiembre en la tele, y me chocó saber que tenía eso en común con el exsecretario de Economía. Es decir, había algo del trabajo y de la organización social que me hacía ver eh, la cuestión política. Que digamos una confesión más y ya. Antes de entrar a psicología, pero como no competía en fuerte medida, yo estaba entre entrar a ciencias políticas o a psicología, pero mis ganas por entrar a psicología eran 90 contra 10% de políticas, pero desde siempre ha estado mi interés por estos temas. Y qué tarde nos damos cuenta que eso es lo que también les quiero compartir. Las anécdotas son por hacer consciente que el trabajo es la esencia misma de nuestra organización social y de nuestro gusto por la vida. Hasta que no liberemos al ser humano de estas dos cadenas, con el marxismo en el exterior y con lo que el psicoanálisis aporta para la liberación interior, que justo si podemos hacer estas dos, aquí vino otra de las reflexiones que tenía pensada para hoy, es ¿por qué las revoluciones están, por qué la organización social se ve cada vez más alargada? O justo en los países industrializados es donde se ve una caída en la protesta y en la lucha social. Hemos tenido una aparente liberación de la sexualidad y uno de los temas seguramente que reforzaba la organización proletaria era la doble insatisfacción que se tiene. Es decir, soy un ser explotado, trabajo 12 horas, me pagan muy poco, estoy harto de todo esto. Y además, la cuestión que tiene que ver con una ideología a lo mejor mojigata de la sexualidad, con una sexualidad a la vez donde crecemos con muchos preceptos morales que limitan el ejercicio de la sexualidad, probablemente era una combinación que hacía que explotara la revuelta. Hoy en día, con un sistema de aparente libertad sexual, que no es una libertad sexual, sino un liberalismo sexual, que es bastante diferente, en donde el capitalismo mismo con su ideología nos pone en bandeja de plata, nos pone en charola haz lo que tú quieras con tu cuerpo, haz de tu sexualidad lo que tú quieras, haz un reguilete, haz un papalote, haz lo que tú quieras, tu cuerpo, y es para gozar de él infinitamente, como la misma ideología capitalista nos hace creer que tenemos tal posibilidad de disfrutar sin consecuencias. Y entonces esta libertad sexual quitó el freno de mano a la insatisfacción interna. Nos ha hecho creer que tenemos bastante libertad y eso impide que la insatisfacción del trabajo no se pueda hacer consciente. Y entonces no se puede anudar y ligar ya las cadenas externas con las cadenas internas. Es la dictadura perfecta, hacernos creer que somos libres. Y hasta hay quien lucha por los valores occidentales capitalistas y dice que a poco quisiéramos cambiar a un régimen socialista, porque ahí les han dicho que hay vampiros y cárceles y cosas así. Dice Javier Orozco, hablemos también sobre el futuro del trabajo. ¿Qué profesiones que hoy son esenciales en 10 años con la mecanización lo serán? Oh, pues bueno, eso el problema Marx ya lo decía en El Capital. La industrialización va eliminando justamente el trabajo vivo. Jos Frink. Se tiene que ver más allá del panorama. Algunas empresas actúan como verdaderos saqueadores, recursos naturales y mano de obra barata. Y en cuanto el piso terreno empieza a perder ganancias, se van del país. Pasa mucho en Estados Unidos. USA. Vamos a poner en español. EUA. Sí, lo que llamamos capitalismo periférico. Estados Unidos, sobre todo en la guerra, hacía que a sus aliados, más dicho, sus dominados,
le vendieran las materias primas, porque todas las materias primas se estaban empleando en la guerra o los alimentos se mandaban a la guerra. Sobre todo las cuestiones de metal y la siderurgia, los países satélites de Estados Unidos tenían que irse financiar. Y voy y pongo una empresa en México que ya les pago menos, pongo una fábrica en China porque ahí les pago menos, y en cuanto ya no es rentable, eso es, el capitalista no tiene más patria que el dinero, y el capitalista no tiene más Dios que el dinero. Ricardo Castro Cepeda, ya me da el dato, Luis Videgaray, fue secretario de Relaciones Exteriores y secretario de Hacienda y Crédito Público con Peña. Sí, gracias. Que es lo único que tengo en común con Luis Videgaray, ¿eh? El gusto por ver los informes presidenciales a los 7 años. Ahorita se me ocurrió con lo que dijo Javier Orozco sobre las profesiones que ya no son esenciales. Se me fue. Bueno, ahorita a ver si viene. Dice Ricardo Castro, no solo algunas empresas actúan como saqueadoras de los recursos naturales, en realidad todas las empresas actúan como saqueadores, explotadoras en realidad de la fuerza de trabajo. Claro, las empresas capitalistas en sí mismo, de hecho, más bien, todo empleado para que pueda ser rentable o pueda ser efectiva la renta capitalista, tiene que explotar la fuerza del otro. ¿Sí? Todo empleador tiene que adquirir inherentemente, aunque hay unos empleadores más buenos que otros, eso sí, el de explotar a su trabajador. ¿Qué implica el trabajo en casa? Qué bueno que lo puso en español Javier Orozco, porque hasta en eso ustedes dicen el home office. El trabajo en casa tendría que ver mucho con el tema anterior de la virtualidad. Evidencias y más evidencias. Cuando trabajé en primaria, 2 años, o sea, como maestro de primaria, los maestros teníamos que andar preocupados por tomar fotografías, evidencias. Y entonces uno está más preocupado por demostrar que se trabaja que por en realidad trabajar. El trabajo en casa pervierte algo de la esencia del trabajo, y es esta confusión inconsciente en donde mi propia casa es el centro de trabajo. Y entonces mi centro de esparcimiento, mi centro de descanso, se fusiona con el centro de trabajo, y entonces, ¿dónde me queda mi espacio para mí? ¿Dónde soy yo? ¿Dónde puedo existir fuera de él? Y que no tendría nada de mal, otra vez, como dije al principio, si el trabajo fuera disfrutable. Si nosotros nos sintiéramos que somos productivos para este mundo, que estamos haciendo algo que es rentable para los demás. Pero no, en la mayoría de los casos entregamos nuestra fuerza vital de trabajo a empleadores que en realidad se enriquecen con productos que muchos de ellos son innecesarios o son productos ideologizantes. A ver, me voy a adelantar un poco, pero uno tendría que trabajar. Vamos, y con esto me voy a meter en problemas con muchos de ustedes, pero un barrendero, alguien que tenga ganas de ir a barrer su calle o ir a quitar las hierbas crecidas de su parque público, debería ganar lo mismo que el neurocirujano. Es decir, ambos tendrían que, pues es la máxima del manifiesto comunista, cada quien según sus necesidades, cada quien según sus capacidades. Si yo tengo la capacidad de operar el cerebro, si yo tengo la capacidad de ser un médico, de ser un cirujano, pues qué bueno, ¿no? Y me da ganas de ofrecer mi trabajo al otro y mis necesidades, si yo, en cambio, a lo mejor soy un discapacitado que no tengo una pierna, solamente puedo aportar mis ciertas fuerzas de trabajo, puedo limpiar un poco ahí la calle, puedo hacer una labor más sencilla por mi cuestión física, pero ambos necesitamos vivir. Y entonces, al que necesita más, hay que darle más. Y el que pueda dar más, pues que lo dé. Y eso sería una cuestión que ustedes van a empezar con, es utópico, ¿quién lo va a aceptar?
trabas ideológicas que tenemos, pero que eso sería la socialización del trabajo. Sentirnos que estamos haciendo algo productivo, que no tenemos que limitarnos a ser un ingeniero, un abogado, un psicólogo para toda la vida, que podemos ser un día carpinteros y al otro día ir a hacer unas consultas, porque también me gusta atender personas, cuestión médica, hablando, o me gusta escuchar a las personas y ser un psicólogo, pero me gustaría remodelar los parques. Y entonces algo que el Che Guevara dijo y que tiene bastante razón es que nosotros deberíamos de ofrecer trabajo voluntario. O sea, ir de repente a dar horas de nuestra vida, porque es ahí donde se entiende el valor del trabajo. Pero, a ver, también pongamos nuestros limitantes y personas que ya trabajamos 10, 12 horas y que llegamos tan exhaustos a casa, tampoco quisiera que se martiricen superióricamente y se castiguen diciendo, ay, entonces no soy suficientemente bueno porque no dono unas horas de mi trabajo. Pues relájense, pero justamente eso sería la socialización del trabajo. Dice Saraí Guerrero, en ocasiones el hacer trabajo en casa se pierde libertad ya que tu jefe cree que estás disponible 24/7. Sí, o sea, tu casa es tu casa y debería, a menos que, bueno, tengas un trabajo de producción en casa, como, no sé, armar algo, puede ser, pero aún ahí tendrías que esta confusión inconsciente de, bueno, estoy disponible o no para mi empleador. ¿Qué es lo que pasa con los celulares que les dan de sus empleos, sus empresas? Bien, quisiera dar otros detalles de los trabajos que son un problema y no alcanzamos a ver en el capitalismo. Por ejemplo, los turnos nocturnos. Fíjense, otro comentario con respecto a eso de estar el trabajo en casa. Vamos, algo que les he dicho es lo de la cama. La cama es para dormir y en cambio hay una confusión y se utiliza la cama para tener sexo. Pero justamente porque se utiliza la cama para tener sexo es que van a venir las pesadillas ahí. O sea, cuando tú utilizas la cama para comer, para ver la televisión, etcétera, tú estás ligando inconscientemente todos los fantasmas de toda tu relación personal y todo lo que ves en televisión, con todas las telarañas de los productos ideológicos que están en televisión, con tu lugar de descanso. Tu cama es para dormir. Ya tienen que encontrar otro lugar donde tener relaciones sexuales, pero la cama es para dormir. Entonces tu casa es para vivir, tu casa es para descansar, comer, esparcirte, platicar con tu familia. Pero que habrá quienes no lo hacemos del todo bien, ¿verdad? Ya tendrá que ver con nuestra historia de ser platicadores o no. Pero tu casa debería ser tu casa, no puede ser un lugar de trabajo. Pero bueno, hay quien se siente realizado porque trabaja desde casa o trabaja en casa. Habrá que, ojalá estas palabras les hayan servido para reflexionar sobre eso. Ya reapareció Kim Jong-un, dice Chuy Flores, que desde el sábado andaba preocupado, me alarmó a mí también. Se quedó con las ganas de llevar democracia a la República Popular Democrática de Corea. No, hombre, la democracia de Estados Unidos, si ellos creen que tienen un estandarte de democracia, un dato rápido, en Estados Unidos, que se creen los dueños de la democracia y los faroles de libertad del mundo, en su bellísima democracia, ingresar al INE, lo equivalente al INE allá, un padrón para votar, solamente se registra el 60% de los adultos mayores de 21 años, 18 creo, 18 o 21. Entonces, de ese padrón de 60% de la población total mayor a 21 años, cuando hay elecciones para presidente, solo vota el 40%. O sea, ya del 100% del padrón electoral vota otro tanto porcentaje. Y de ese porcentaje normalmente demócratas y republicanos ganan con la mitad de los votos, digamos. O sea que cuando un presidente de Estados Unidos gana, en realidad llega a ganar con el 15 o el 16% de la cantidad total de su población. O sea que si eso es democracia, representatividad y orgullo, porque ellos tienen elecciones libres, pues se derrumba solo, ¿verdad? Sus aparentes democracias occidentales. Que algo cierto, pero sería un tema para largo, es cómo evitar la transición monárquica en los países, en general, en todo el mundo, ¿no?
que aquí sin tener monarquía o una familia que gobierne como en Corea del Norte, pues tenemos otro tipo de autocracias y de familias que han gobernado, por ejemplo, vean los apellidos de los que han gobernado Santiago, Nuevo León, durante 80 años y son los mismos, los sobrinos y los primos y los hijos. Dice Ricardo Castro, los trabajos deberían hacerse más por una vocación o capacidad y no ver las profesiones o la educación o la técnica como una inversión. Claro, ese es un gran problema de nuestro mundo actual. Y se piense que el que estudia más debe y merece tener un sueldo más elevado, ya que en realidad los trabajos son igual de desgastantes, fuerza de trabajo vital gastada. Exacto, completamente suscribo lo que dice Ricardo, no porque sea mi amigo y diga, estoy de acuerdo con él, pues es evidente que esta forma de organización no nos ayuda. Eric Betancourt dice, ¿qué opinas sobre la invención religiosa monoteísta que asegura su poder sobre los semejantes en función de explotación de individuos por medio de una venta metafísica totalmente falaz, haciendo la religión y del concepto de Dios un monopolio en el que una minoría lo gobierna? ¿Qué tan capitalistas son las instituciones religiosas? Pues sí, pero dentro del mismo Vaticano justo existen las dos vertientes, que también hay política dentro de las religiones, es evidente, y hay una tendencia socialista que apunta a la no capitalización de la fe, y hay una parte del Vaticano que, y es la que ha ganado históricamente, se apropia y saca bastante rédito de la fe de las personas. José Frink, aún así lo neguemos, AMLO y Trump tienen un poco de parecido en el tipo de ideales que manejan. José Frink, pues no sé, tendría que explicar a qué se refiere con ideales que manejan. Yo me atrevo a afirmar de inmediato lo contrario, porque yo no encuentro ningún parecido en el ideal de López Obrador con el ideal trumpista. No vería ningún tipo, los ideales de Obrador están en el lado humanista y los ideales de Trump son completamente capitalistas. Hasta la forma de vida de ambos refleja una ideología completamente diferente. Pero no te vamos a linchar. Bueno, sí, si alguien me ayuda, alguien que le dé spam, dicen ustedes en inglés, ¿qué sería spam en español? Denúncienlo a José Frink para que le cierren la cuenta. No se crea. Josh Frink. No sé si me puede decir quién es para bloquearlo. No se crea tampoco. O sea, no es para saber quién es. Creo que por su foto parece que era un alumno del Emiliano. Pero no me acuerdo. No, se vale discrepar siempre. Dice Ricardo Castro Cepeda, y en la democracia estadounidense hay una cuestión de que hay estados que valen más que otros. Ese es el otro problema. En realidad no hay representaciones. Es un asunto de los que más tienen, más valen también como estados. Trump ya está quitando la cuarentena. No, pues es que bueno, ese es todo un tema, en realidad, sí, debió existir tal o cuarentena o no, pero bueno, ahí es a donde me linchan a mí. Trump es eugenicista y AMLO da valor a las raíces y pueblos prehispánicos. No, claro, supremacista blanco, capitalista, no le veo ideales para nada similares, de hecho serían como casi antagónicos. Hijos, ya casi no me va a quedar tiempo de un caso para que vean lo que es esta enajenación. El sistema capitalista nos da, ya me dio Chuy Flores, correo electrónico no solicitado que se envía a un gran número de destinatarios con fines publicitarios o comerciales. Gracias. Pero son iniciales en inglés, entonces no habrá unas iniciales en español. ¿No? Sí. CES, correo electrónico no deseado. Fíjense, el trabajar turno nocturno. Las profesiones, salvo algunas, que por cuestión de incidentes o accidentes deberían de trabajar también en turno nocturno, pero para eso se echan siestas los doctores, enfermeras, bomberos. Ni los policías deberían de trabajar en el turno nocturno. Si hay policías de noche y de día es porque no nos sabemos comportar, pero los trabajos nocturnos, ahora piénsenlo en las empresas, solamente son diseñados por el capitalismo para que las máquinas que pueden seguir trabajando en nocturno, el ser humano funcione como máquina. Somos mamíferos diurnos, por lo que trabajar de noche nos altera
neurológicamente, físicamente, psíquicamente. Trabajar de noche es desgastante y es apabullante para la vida misma. Entonces, cuando el socialismo triunfe, tendremos que eliminar los turnos nocturnos. Y ustedes me van a decir de réplica, pero entonces toda esa gente que se va a ir a la calle, al menos tienen un trabajo. No, el asunto es que otra vez va lo mismo. Cuando podamos trabajar 3, 4, 5 horas y no vamos a ganar menos, sino que vamos a tener según nuestras necesidades, todas esas personas que estaban en el turno nocturno pueden seguir produciendo lo que hacen en su empresa en turno matutino o vespertino. Son esas cosas que hay que radicalizar, que hay que poner en los programas de los partidos comunistas, que la economía misma es una de las pequeñas críticas a los partidos comunistas, porque en realidad no debemos gastar tiempo en criticar y criticarnos entre socialistas, diciendo quién es más socialista o quién es más leninista, sino sí tener al menos ya el asomo de que incorporar a los programas y a los proyectos una desaceleración de la producción de la economía, porque unos ideales que además tiene que entender por qué la URSS tenía una carrera armamentista, nuclear y espacial con los Estados Unidos, y que además en esta cuestión media de competencia capitalista también, los países socialistas compiten con los países capitalistas por quién tiene los mejores deportistas, ¿no? Que es una cuestión exagerada de un ejemplo burdo de decir que somos mejores países porque tenemos a los mejores atletas. Hasta Corea del Norte, cuando no le compartieron los Juegos Olímpicos de Seúl 88, después él hizo sus propios Juegos Olímpicos con sus amigos socialistas. Es decir, hay que decirles a todos los comunistas que tenemos que plantearnos una desaceleración económica. No podemos seguir produciendo con el mismo ritmo, y una ideología que debemos de cambiar es tener que trabajar hasta el cansancio, tener que producir hasta agotar la vida misma. Las condiciones ya están dadas, en eso tenemos razón siguiendo a Marx, para poder socializar los medios de producción. Existe la tecnología ya y los medios para distribuir mucho mejor la riqueza. Cosa que muchos socialistas, muchos teóricos socialistas han coincidido en que en otro momento de la historia del ser humano tal vez no hubiera podido ser posible una transición al socialismo, ya que no existía forma de socializar los pocos recursos o las pocas maquinarias que se habían tenido. Bueno, ese ya sería todo otro tema más largo sobre cómo sería esa transición del capitalismo al socialismo. Sí, Javier Orozco, es lo que dije, enfermeras y doctores van a tener que seguir trabajando, porque se necesita, la enfermedad llega de noche o llega de día. Pero si conocen algunas enfermeras o doctores que han trabajado en turnos rotativos o solo turno nocturno, vean las consecuencias que tienen. Se les trastoca todo el sueño. Y además, ¿por qué tendrían que trabajar 8 horas? Justo el turno nocturno, por ser más pesado, tendría que ser repartido entre más trabajadores. Ir a cubrir turnos de 2 o de 3 horas. Que bueno, ya no voy a decir que cuando sea presidente todo eso va a cambiar, pero cuando al menos cuando estemos trabajando en la ideología de nuestro partido, tendremos que ponerlo claro. El trabajo se tiene que socializar, es decir, compartir. Y las ganancias de la misma manera. Los ricos no son ricos porque sean bien trabajadores, de hecho es justamente la metáfora lapidaria de ellos es abuelo millonario, hijo rico y nieto pobre. Es justamente por no tener un anclaje a lo que es el trabajo y cómo se obtiene la riqueza que no entiende nada de cómo se produjo su fortuna. Y ver todo el historial de la riqueza se hizo a base de rapiña, invasiones, guerras. Sí, los turnos de 12 horas nocturnos, pues oh, imagínense, el trabajo, mientras estemos en el capitalismo, no va a mejorar. Obrador introdujo varias nociones importantes, aumentó el salario mínimo, tiene bastante atención y cuidados con los trabajadores, pero no podemos exigirle todo a Obrador, sino nosotros mismos tomar la batuta de muchas maneras
y tender hacia el socialismo, no conformarnos con las buenas intenciones de Obrador. ¿Sí? Pero tendremos que leer bien el clima político y el clima laboral. ¿Sí? Creer ingenuamente que en el capitalismo, sea del color que ustedes quieran, o sea del carismático Samuel García o de cualquier otro capitalista carismático, pudieran ser mejor, así como la gente que se ilusionó con Cuadri en su momento, con la señora Mercado en el 2006. No, igual con Obrador, aunque defendemos, me sumo en defender mucho de la ideología y de los valores humanos que tiene Obrador, nos falta más, nos falta realmente llegar a un socialismo. Que el problema geopolítico y geoestratégico es que tenemos a un vecino que es el guardián de eliminar a los países socialistas. Entonces, hay que trabajar mucho en la ideología y en la construcción de organización política. Bueno, vamos a terminar por hoy. Que ya también hablar una hora es trabajo, cansado, pero es por gusto, por vocación. Pero bueno, a los que estuvieron en la transmisión, ahorita les pongo mi cuenta para que me depositen, porque les iba a cobrar por esta transmisión. No se cree. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el domingo con la transmisión en vivo de la segunda parte de Más allá del principio de placer, con los compañeros del Círculo de Psicoanálisis y Marxismo, 4:45 de la tarde, con los capítulos 5, 6 y 7. Y muchas gracias por acompañarme hoy y espero les hayan servido las reflexiones y comentarios. Y a la próxima prometo poner al final, me iba a preparar con eso, poner de la Internacional Socialista para despedirnos hoy. ¿Sí? Pero al menos con la mano izquierda, proletarios del mundo unidos. O unidos, ¿verdad? Más castellano. Estudiantes y campesinos e indígenas, mujeres, todos los sectores oprimidos, hay que unirnos. ¿Sí? Bueno, muchas gracias y hasta luego. Espero que hayan hecho lo de la mano conmigo, ¿eh? Sí.